Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, la República Dominicana lleva varios años en una situación de relativa paz social. Y hemos tenido en los últimos 2 o 3 años manifestaciones de protestas muy civilizadas, procedentes principalmente de sectores de clase media o de clase alta incluso, que van enfocadas en la institucionalidad, en la corrupción, en la impunidad. Esas protestas generalmente se dan, repito, muy civilizadas, porque son protestas que provienen de sectores que no tienen necesariamente problemas económicos, pero que al mismo tiempo son protestas que no tienen su origen precisamente en problemas económicos. La salvación de los gobiernos anteriores ha sido la estabilidad de precios. La estabilidad de precios y la abundancia de productos que entonces le permitió a los gobernantes anteriores, desde, vamos a decir que desde el 2004 para acá, y digo desde 2004 para acá, tomando en cuenta que tuvimos una crisis económica fuerte en el año 2003, una crisis económica que si bien no provocó protestas sociales, sí provocó un cambio de gobierno seguro, y un cambio de gobierno seguro fue una crisis que se produjo en un año preelectoral, y la población lo que hizo fue que lo tomó suave, dijo vamos a esperar y vamos a sacar a este gobierno, a castigar a este gobierno, sacándolo por voto y no necesariamente por una protesta. Pero anterior a eso había habido situaciones de crisis donde se produjeron protestas sociales y su principal motivación era la inflación, el aumento de precios. Recordamos, por ejemplo, la Marcha Verde. Por la Marcha Verde, los pobres nunca se integraron a la Marcha Verde. ¿Por qué los pobres no se integraron a la Marcha Verde? Porque el motivo de esa protesta no les afectaba a ellos. Cuando digo que no les afectaba era porque el motivo de esa protesta era por un asunto de institucionalidad y de lucha contra la impunidad y la corrupción. No era un asunto de aumento de precios, de desabastecimiento de productos. No era un asunto que afectaba el bolsillo, que es lo que generalmente motiva a los pobres a protestar. Y hago esa referencia porque hoy día nosotros estamos en una situación en la cual están aumentando los precios de los productos de la canasta básica, comestibles y no comestibles. Una situación en que hay todavía un aumento del desempleo porque no se han recuperado los más de 127,000 empleos que faltan todavía para estar en la condición en que estábamos antes de la pandemia. O sea, todavía tenemos un alto nivel de desempleo y no tenemos un proceso de creación de nuevos empleos por la situación de crisis que implica la pandemia y que implica, por supuesto, la parálisis de actividades económicas. Aumentos de precios que no tienen nada que ver con el gobierno, que no tienen nada que ver ni siquiera con la especulación. Son precios que están motivados principalmente en aumentos de costos de materias primas en el mercado internacional y de costos de valores de flete, de costos de precios de combustible, o sea, de asuntos que afectan los costos de producción, pero que tienen su origen en el exterior, no en el interior del país. Por lo tanto, no son una responsabilidad del gobierno. Ahora, la explicación sobre las razones por las cuales suben los precios es una explicación que yo puedo compararla con la explicación que se hace, por ejemplo, cuando hay crisis de apagones. Que cuando hay crisis de apagones aparecemos incluso una serie de teóricos que podemos explicar perfectamente por qué son los apagones. Muy bien, pero al final la población te dice, sí, está bien, pero ¿cuándo va a llegar la luz? ¿A qué hora llega la luz? Entonces, cuando explicamos por qué aumentan los precios, las personas de clase media alta, que aún siendo afectados por los aumentos de precios, tienen poder adquisitivo, entonces dicen, bueno, yo entiendo por qué están subiendo y bueno, entiendo que tengo que ahora buscar un poco más de dinero para poder comprar lo que necesito, pero lo sigo comprando porque sigo teniendo el dinero. Ahora, al pobre que no tiene el dinero, usted le explica por qué están subiendo los precios y sabe que lo que usted le está explicando tiene lógica, pero al final dice, sí, pero yo como quiera lo que necesito es que bajen los precios. O lo que necesito es más cuarto para poder comprar o compensar el alza de los precios. O sea, muy bien, tú me estás explicando por qué suben los precios, pero ¿cuándo van a bajar? ¿O cuándo voy a tener más dinero para poder compensar ese aumento? Porque lo que está afectado en mi bolsillo es lo que está afectado en mi barriga. Así es como lo entiende la clase pobre, no porque no sea lo suficientemente inteligente para entender por qué suben los precios,
sino porque no tiene con qué compensar ese aumento de precio. Entonces, ¿por qué hago esa referencia? Hago esa referencia porque aun cuando no es una responsabilidad del gobierno, el motivo de los aumentos de precios, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para tratar de contener esos aumentos. Ya sea mediante compensaciones coyunturales, ya sea mediante subsidios coyunturales, ya sea mediante apertura de importación de determinados renglones para entonces compensar en parte, ya sea sacrificando parte de las enormes reservas internacionales con las que cuenta el Banco Central, que tiene reservas internacionales por 12,000 millones de dólares que equivalen a 6 meses de importaciones, y lo que manda el Fondo Monetario Internacional es que sea mínimo equivalente a 3 meses de importaciones, quiere decir que hay dinero suficiente. O ya sea sacrificando una parte del dinero que está entrando de más, porque aduanas e impuestos internos dicen que hasta mayo de este año recaudaron entre las dos 63,000 millones de pesos por encima de lo que tenían presupuestado. Quiere decir que está sobrando dinero. O no está sobrando dinero, sino que se está recaudando más y se está reduciendo el déficit. O Hacienda, que dijo que en su informe de abril, ahora de abril, dijo que registró un excedente, un superávit de 18,000 millones de pesos solamente en el mes de abril. Entonces, quiere decir que hay recursos disponibles que bien pudieran utilizarse coyunturalmente para paliar un poco la situación de los aumentos de precios. ¿Pero por qué lo digo? Lo digo porque la única razón por la que los pobres salen a protestar es cuando se ven afectados en su bolsillo. Los pobres generalmente no se interesan mucho en la lucha contra la corrupción. Los pobres generalmente no se interesan mucho en la lucha contra la impunidad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en las gestiones gubernamentales pasadas, que cuando se hacían una encuesta, lo que salía como principales preocupaciones de la población era corrupción, impunidad e inseguridad ciudadana. Y la inseguridad ciudadana que todavía permanece, pero bueno, el gobierno tiene un plan para enfrentar la inseguridad ciudadana. Pero no salían a relucir en el pasado quejas por aumentos de precios ni quejas por desabastecimiento de productos, lo cual le salvaba la campana a los gobiernos pasados. En el sentido de que, bueno, tú tenías la queja de corrupción, impunidad e inseguridad ciudadana, que es permanente. Hoy día tú tienes un gobierno que está enfrentando la corrupción, que está enfrentando la impunidad y que está enfrentando con un plan, aunque sea más teórico que práctico, la inseguridad ciudadana. Sin embargo, está dejando que se le cuele una situación que sí le puede generar protestas si no trata de contenerla, que es la situación inflacionaria. En un escenario donde tú tienes un aumento del desempleo y donde tienes la imposibilidad o limitación de que se le aumente los salarios en la proporción deseada a los trabajadores que están activos, porque el sector privado está sufriendo una situación que todos conocemos por la situación económica mundial que está afectando al país y al mundo a causa del COVID. Entonces, por eso digo que el gobierno debe tratar de buscar mecanismos para contener esta situación. Fíjense que no estoy diciendo para bajar los precios, porque bajar los precios no es tan fácil. Los precios suben y lo que hace la economía es que se mueve hacia esos precios. Pero es muy difícil. Cuando el precio sube, lo que hace es que tal vez baja un poquito y se estabiliza, pero nunca baja al nivel en que estaba anteriormente. Eso nunca ocurre. Lo que ocurre entonces es que la economía, y con base en el poder adquisitivo de la gente, va moviéndose hacia ese nivel. Entonces, nuestro gobierno actual ha reducido la asistencia social. Nuestro gobierno actual ha reducido el gasto en asistencia para los pobres, porque bueno, tenemos que crear mecanismos, y es válido, mediante los cuales los pobres que reciben subsidios pues vayan siendo más productivos. Eso es excelente, eso está muy bueno. Pero en esta coyuntura, lo que demanda el momento es dar más ayuda social, establecer mecanismos de contención de los aumentos de los precios y evitar que la gente comience a sentir que su bolsillo se está afectando. Porque, repito, es la única razón por la cual los pobres se tiran a las calles a protestar. Y si en el pasado no ocurrió eso, fue porque en el pasado tuvimos la suerte de que había estabilidad de precios. No estoy diciendo que haya sido porque el gobierno anterior haya sido mejor que el de ahora, no estoy diciendo eso, ni remotamente. Lo que estoy diciendo es que
tuvimos la suerte de que había estabilidad de precios, porque no había crisis, porque no tuvimos COVID, por lo que sea. Ahora tenemos la desgracia de que hay una crisis que está provocando esos aumentos de precios, que no es responsabilidad del gobierno la razón por la cual están aumentando, pero sí es responsabilidad del gobierno buscar la manera de contenerlo. Buscar la manera de contenerlo para evitar que se produzcan en nuestro país protestas sociales, que son las que afectan a los gobiernos, que son las que afectan a la economía y que son las que afectan a los propios entes que hacen esas protestas sociales, pero que tienen entonces un elemento peor, que generalmente cuando esa bomba se explota, la bomba de la protesta social, es difícil de contener, aún dándole para atrás a las medidas que pudieron haberla provocado. Y si no, busquen el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, que el solo hecho de un anuncio de una reforma tributaria que va a implicar afectar el bolsillo de los colombianos, provocó protestas que luego, aun cuando se le dio para atrás al anuncio, porque ni siquiera era un asunto de hecho, como quiera las protestas siguieron, porque es una especie de centrífuga que tenemos que evitar. Esa en este momento es la única amenaza que tiene el gobierno actual. Y tiene que tratar de contenerlo. No solo porque en términos políticos le puede perjudicar, sino porque también en términos socioeconómicos nos puede perjudicar a todos. Hay que contener el aumento de los precios porque, repito, esa es la única razón por la cual los pobres protestan. Cuando su bolsillo se ve afectado, cuando su estómago se ve vacío. Francis.